¿Cómo distingues una buena letra de una mala en una canción? Es una gran pregunta, Antonio, y te vamos a dedicar unos segundos a respondértela. Primero, ¿es igual a otras canciones sobre la misma temática? O sea, ¿cae en lugares comunes que se han agotado hasta la saciedad, el vómito y la insoportabilidad en el mismo tema? Tus dientes de perla, tu boquita de rosa, tus labios de rubí. Ese tipo de figuras, ese tipo de aproximaciones te dice que no hay creatividad, no hay imaginación, lugares comunes, cosas que ya se han hecho, no me hagas lo que ya se hizo, haz algo nuevo. 2. Cuando aborda los temas, ¿cuál es su capacidad de manejo del lenguaje que me permite ver los temas con nuevos ojos? Te lo voy a contar porque además lo estaba yo oyendo ahora. Decía yo en una canción, ¿qué era? Los niños nacen niños, pero lo siento, hoy para morirse ya no hay que ser viejo. Ya cuando empezaba la tragedia de las muertes en México, ¿no? Me parece, y no porque sea mía, pero me parece que es una forma distinta de contar la misma historia grave, la denuncia de la violencia, ¿no? Buscar nuevas formas de decir las cosas con un manejo adecuado del lenguaje, con un manejo que no llegue a la pedantería del sé palabras más importantes, más largas que tú, o más oscuras y desconocidas que tú, sino que con el lenguaje normal que usamos todos puedas contar las historias de manera distinta. Luego está la cuestión formal, o sea, esto es la cuestión del contenido. Luego está la cuestión formal. 1. Las canciones riman. Son poemas rimados, aunque hay canciones maravillosas que no riman, o no riman mucho, no riman siempre, pero tienen que estar también engarzada la letra en la música para que no se note que no estás rimando. 2. La medida, lo que se llama el metro o la métrica en el verso. Si tienes que apresurarte para acabar la línea porque es más larga que la música, o es demasiado corta y tienes que alargar la última letra, las últimas letras, pues quiere decir que la medida de tu verso no es la medida del verso, de la frase musical. Y la frase musical y el verso letrístico tienen que coincidir. ¿Sí? Si en vez de yesterday, all my troubles seem so far away, si eres yesterday, I had many troubles, but I just had to be away. No, espera. Nota, sílaba, que vivan juntos la música y la letra. Tercero, el ritmo. No, pero si tú dices, ¿cómo te extraño, mi amor? La música tiene que decir, ba, da, ba, 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 ba. Pero si tú quieres encajar eso en, ba, 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 ¿cómo te extraño, mi amor? No, es que el acento de amor va en la segunda, es llano, no es. El acento va en or, no en am. Mi amor. Porque la música tiene sus acentos y los acentos de tu letra tienen que coincidir con los acentos de la música para que haya una unión armónica agradable al oído y no sientas tú que están diciendo, te quise tanto que ya no puedo vivir. Psst, ¿no ves? Entonces, esos son los elementos que, por un lado, del contenido de las letras y el cómo se cuentan las cosas y el cómo se engarza la letra con la música para dar un resultado que sea agradable al oído, que sea memorable, que sea inteligente y bien hecho. No es tan difícil. No es tan difícil, pero desafortunadamente en las letras en español
primero que nada aquí hay que recordar que el inglés es un idioma pentasilábico por su propia formación, por su propia forma su propia musicalidad. Se presta mucho a lo pentasilábico, y el rock en su principio es pentasilábico, mientras que el español es octosilábico. Por eso el romance y el corrido se nos dan tan bien, porque son de ocho sílabas. El español es más un idioma octosilábico por su musicalidad interna. Y no sé por qué decía, no sé por qué decía esto. Cuando se trata de hacer rock, tienes que cambiar las cosas a la lógica de tu propio idioma. Cuando tratas de imitar otro idioma con la musicalidad del tuyo, pues se pelean, se enfrentan, ¿no? Yo creo que el problema de las letras en español, lo he dicho muchas veces, es que de veras tenemos instrumentistas de delirio. Lo que quieras, percusionistas, vientos, metales, maderas, guitarras, lo que sea, arpistas. Tienes gente que con los instrumentos no tiene problema, que tiene personajes impresionantes, como decía yo, Lalo Tex en la guitarra, o Salvador Martínez, me parece que era el bajista del Lobo Army, que yo lo adoro. Pero esa entrega, ese cuidado por la factura musical, no está, no está compensado con ese mismo cuidado en la factura de la letra. Por eso cuando te encuentras a Jaime López o te encuentras a Real de 14, te impresionas porque la musicalidad de la palabra y la musicalidad de la música, valga la redundancia, se conjuntan perfectamente, ¿no? Piensen, escucha Azul de Real de 14. Hay 2 o 3 versiones en vivo en YouTube que son absolutamente delirantes. Escucha el Mequetrefe de Jaime López, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo considero una buena letra, probablemente estoy equivocado. Dice Aileen Calani, eso de saber de las sílabas en los idiomas es tremendo, por eso el blues en español suena tan fatal, al contrario de la salsa, rumba y merengue. Sí, pero sí se puede hacer blues en español. Yo he hecho blues en español. Pero tienes que hacerlo con mucho cuidado. Yo soy un músico un músico malo, siempre lo he dicho. Soy un músico limitado. Pero mi herramienta es el lenguaje. Y es lo mismo que le pasaba en gran medida a José Cruz Camargo. Su principal herramienta es el lenguaje, siendo que toca la guitarra, toca la armónica, y me parece un cantante enormemente aceptable. Pero te das cuenta que su factura musical es espectacular.